Señores, estamos de regreso con El Consumidor. Como anunciamos, nos visita el doctor Elías Pérez y la doctora Belkis Marcelinos. El doctor Elías Pérez es el coordinador técnico del Programa Nacional de Control de Tuberculosis. Con ellos vamos a hablar acerca sobre la enfermedad, obviamente la tuberculosis, una campaña que ellos tienen muy interesante, que lo que busca es dar a conocer sobre el tema de la tuberculosis y que la gente tenga la información, que es lo más importante, sobre cómo evitarla y las medidas precautorias. Un gran placer tenerlos en el programa, doctores. Muchísimas gracias y agradecemos la invitación a este programa para poder brindar estas informaciones a la población dominicana. Muy bien. El tema de la tuberculosis, ¿qué es la tuberculosis primero? ¿Qué es esto de tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, es producida por una micobacteria llamada Mycobacterium tuberculoso o bacilo de Koch, porque Robert Koch en el año 1882 lo puso en evidencia. Es una enfermedad que se transmite de una persona enferma a una persona sana al hablar, al toser, al estornudar, pero que se cura. Es una enfermedad que se cura con un tratamiento de 6 a 8 meses. Nosotros salimos a la calle, doctores, y hicimos una encuesta, le preguntamos a la gente qué provoca la tuberculosis. Así que quisiéramos que ustedes vieran y compartir con nuestros televidentes estas respuestas de nuestros televidentes. Vamos a ver. La tuberculosis la produce el cigarrillo, la falta de alimentación, la gripe. Que la tuberculosis es producida por un virus que se llama el bacilo de Koch y generalmente se produce en los hogares por el descuido, cuando uno no se lava bien las manos, cuando uno interactúa o tiene contacto con personas que tienen gripe. Y el cigarrillo, el alcohol. Bueno, por falta de alimento, de cuidarse, comer tarde, el cigarrillo en exceso, la mala noche. Principalmente una mala alimentación, un descuido de una gripe que a usted le dé, se descuide y le puede provocar tuberculosis. Doctor, tienen una muestra ahí de más o menos lo que piensa algunos de los ciudadanos dominicanos. ¿Qué les pareció? Bien interesante, las personas saben que está asociada a factores de la persona, por ejemplo, la falta de comida, básicamente tienen mucha razón, la desnutrición, es cierto, la desnutrición favorece el paso de infección a enfermedad, el estrés que puede disminuir el sistema inmunológico y la persona que ya está infectada puede desarrollar la enfermedad tuberculosis. Sin embargo, la asociación con el cigarrillo no está documentada. No hay documentación, no. Pero bien no hay relación. Todos hablaron del cigarrillo. Sí, hablan del tema del cigarro. Y entonces, ¿qué realidad, qué es lo que provoca la tuberculosis en sí? Tener personas con tuberculosis sin tratamiento transmitiendo la enfermedad. Pero ¿cómo nace la tuberculosis entonces? Porque yo ya entiendo que es la transmisión, pero ¿cómo le llegó a la primera persona? Porque no nació de la nada, ¿no? Es tan antigua como la humanidad. Sí. En la Biblia podemos encontrar que mencionaban en el Pentateuco, en Deuteronomio, tisis. En la Biblia, es una enfermedad que ha logrado pasar con la humanidad todos estos años, ha logrado mantenerse con nosotros, de millones de años antes de Cristo. Como tenemos tuberculosis, hay personas con tuberculosis sin tratamiento, estas personas pueden transmitir la enfermedad. O sea, que puede ser que una persona tenga tuberculosis y no presente ningún tipo de síntomas, que no sepa que tiene tuberculosis. Sí. Pero generalmente presenta síntomas y ya tiene la enfermedad. Lo que sí es que la persona puede estar infectada de tuberculosis. Yo me hago una prueba de PPD y yo estoy infectada, yo estuve expuesta porque he estado con pacientes con tuberculosis, pero no tengo la enfermedad, no la he desarrollado. ¿Qué me puede hacer desarrollar la enfermedad? La desnutrición, yo me quiero poner en la línea, dejo de comer, anoréxica, puedo desarrollar la enfermedad. Si hago diabetes, puedo desarrollarla, o si me enfermo con el virus del VIH y SIDA, me disminuye la inmunidad y puedo desarrollar esa enfermedad que ya tengo una infección. Usted ha hablado mucho del sistema inmune, al parecer, o inmunológico. Usted habla de que al parecer tiene mucha relación, el hecho de que si tenemos las defensas bajas es más posible que nosotros podamos contagiarnos de la enfermedad. Sí. En Europa, antes de que existieran los medicamentos que fueron desarrollados entre los años 40 y en los 90, los medicamentos que tenemos hoy día,
disminuyeron la enfermedad. Con mejorar las condiciones de vida, la alimentación de la población, disminuyeron tuberculosis, sin medicamentos. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? ¿Cuáles son los síntomas que presenta un paciente, alguien con tuberculosis? Los síntomas van muy asociados con el órgano que esté afectado. Desde el punto de vista de salud pública, el síntoma que nosotros más resaltamos son los síntomas respiratorios, que es la tuberculosis pulmonar, porque es la que con mayor facilidad se transmite, que es tos y catarro por más de 15 días. O sea, nosotros disculpe que le interrumpa. Tos y catarro por más de 15 días. Por más de 15 días. Esto tiene una razón de ser. Primero, nos permite diferenciarlo de los procesos virales que por lo general duran hasta 14 días. Y también... Lo de 15 es un día más del proceso viral. No, y que también la misma enfermedad, cuando después de haber pasado el proceso infeccioso, la multiplicación del bacilo que produce la enfermedad, tiene la característica que a partir de los 15 días comienza a producir los síntomas respiratorios. O sea que combina perfectamente el hecho de hacer la separación de los procesos virales y de los procesos propiamente de la enfermedad. Pero a la tuberculosis se le llamaba la gran simuladora por el hecho de que presenta los síntomas de los diferentes órganos que está afectando. Si es el riñón, va a dar también síntomas renales. Si es digestivo, va a dar síntomas digestivos. O sea, pero desde el punto de salud pública nosotros hacemos el llamado a tos y catarro por más de 15 días por la característica que tiene. Además también, como muy bien se dice, los síntomas de tos y catarro son síntomas socialmente aceptados por la población. Es cierto. Una persona que esté tosiendo en medio de un grupo... Hasta se relaja. ¿Qué pecho tú tienes? Exacto, la sociedad lo acepta. Claro. Pero no sabe diferenciar que puede ser, que si ya tiene más de 15 días, es un caso sospechoso de tuberculosis. Claro. ¿No puede presentar otros síntomas? ¿Fiebre, además de la...? Presenta muchos otros síntomas. La fiebre, hay una fiebre característica en la tuberculosis, que no importa el órgano que esté afectado, que esa fiebre vespertina, esa fiebre, en las horas extremas del día, también presenta anorexia o disminución del apetito, que por ende entonces va a venir la pérdida de peso, que también es muy característica. Las personas que normalmente la vemos muy delgadas se tienden a asociar, y es cuando las personas comienzan a sospechar. Pero ya estos vienen a ser síntomas tardíos, ya de una persona que tiene ya más de un año con la enfermedad, que usted ve que comienza ya esa pérdida de peso notoria. Pero tenemos una persona que ya tiene bastante tiempo ya con tos y catarro, transmitiendo la enfermedad y contagiando a otras personas. Tenemos que hacer una pausa, doctores. Cuando regresemos entonces vamos a hablar de cómo se contagia esta enfermedad, y cómo podemos evitar eso, y luego también más adelante hablar de la campaña que ustedes tienen dentro ya del Programa Nacional de Control de Tuberculosis. Regresamos ahora después de la pausa. Tos y catarro por más de 15 días, chequéate, puede ser tuberculosis. Es tiempo de actuar. Terminemos con la tuberculosis en esta generación. Si tienes tos y catarro por más de 15 días, acude al centro de salud pública más cercano. Las pruebas y el tratamiento son gratis para todas las personas. Para más información, marque asterisco 462. Vimos, esta es la promoción que ustedes tienen de la campaña, ¿no? Qué interesante. Explica un poquito, entrar ya que te presentamos la promo, ¿qué consiste esta campaña para un poco la gente conozca cuáles son los pasos a llevar? Tiene 3 objetivos básicos nuestra campaña este año: que las personas, la población esté al tanto de que la tuberculosis se cura. Segundo, que tos y catarro por más de 15 días puede ser tuberculosis y debe ir a un centro de salud a evaluarse. Y tercero, que el programa de tuberculosis del Ministerio de Salud Pública les ofrece tanto las pruebas como el medicamento sin costo. Esto se está pagando con fondos del gobierno nacional y está garantizado los medicamentos y las pruebas de laboratorio. Qué bien, qué bueno. Entonces, volviendo al tema, doctor, la parte de cómo se contrae, cómo se contagia una persona. ¿De qué forma puede contagiar una persona de tuberculosis? Sí, básicamente el contagio es cuando hay un contacto entre una persona que esté afectada de la enfermedad, principalmente cuando es respiratoria,
al toser, a estornudar, al hablar, siempre va a salir de nosotros micropartículas de saliva. Si esa persona tiene la tuberculosis pulmonar, baciloscopía positiva, o sea que el bacilo está a nivel del pulmón y que se encuentra en ese catarro, entonces va a hacer una especie de aerosol que donde está el entorno, los contactos de esa persona van a inhalar ese aire, esas partículas, entonces va a depositar en su interior, entonces ¿qué es lo que llamamos la infección? Entonces en ese momento la persona ha sido infectada con el bacilo de la tuberculosis. Como estuve diciendo la doctora, si tiene un compromiso del sistema inmunológico por múltiples razones, como las que ella mencionó, y muchas otras razones que pueden existir que afectan el sistema inmunológico, entonces la persona va a poder, el bacilo va a tener la capacidad de multiplicarse y desarrollarse la enfermedad en esa persona. Entonces ya tenemos, de esta manera, básicamente, es que se transmite y se produce la enfermedad. ¿Es más propenso en niños, en personas ya en tercera edad, que en adultos? La edad influye, porque por ejemplo los niños tienen la característica de que tienen un sistema inmunológico inmaduro. Los envejecientes tienen un sistema inmunológico que ya está decayendo, está deficiente. Pero la población más afectada realmente es la población económicamente activa, porque es la que está en contacto, la que sale a la calle, la que va a la escuela, la que va a la universidad. Entonces son las que se contagian con mayor facilidad de otra persona y es nuestra población más afectada. Pero todos, por una característica u otra, corremos el riesgo de sufrir la infección y desarrollar la enfermedad. Las vacunas, existe una vacuna para la tuberculosis. ¿Qué se logra con la vacuna y a qué edad se pone? Sí, nosotros tenemos que vacunar en nuestro país con la BCG a todos recién nacidos. Eso quiere decir todo niño menor de 30 días es un recién nacido, porque en el país hay transmisión activa de TB. Pero esta vacuna solo va a proteger a este recién nacido de las formas graves, la tuberculosis miliar, la tuberculosis pericárdica y la tuberculosis meningea, la meningitis por tuberculosis. Es importante recalcar que de 100 infectados, solo 10 van a desarrollar la enfermedad. 5 por 5 van a desarrollarlo en los próximos 2 años y los próximos 5 lo desarrollarán en el resto de su vida. Porque el proceso, tú puedes tener contacto directo con una persona con tuberculosis, no necesariamente que te dé el virus de la tuberculosis, pero a la persona que se le va a presentar, no necesariamente se le presenta en las semanas posterior a que tuvo el contacto, puede presentarse dentro de un periodo hasta de 2 años, ¿no? O más. Porque el bacilo tiene la característica que... vive en nosotros, pero se va a desarrollar en algún momento que le dé una brecha. Que el cuerpo que en este caso sería que el sistema inmunológico entre en déficit. Hemos visto varios casos, por ejemplo, que está muy de moda las personas que quieren verse con buena figura, que disminuyen sin un buen control su régimen de alimentación. Hemos tenido casos de personas que han desarrollado la enfermedad simplemente porque hacen una dieta. Entonces, todo eso puede influenciar. Hay personas que estornudan y tosen sin cubrirse la boca, y obviamente eso es un propulsor de la contaminación o del contagio, pero ¿cómo se recomienda estornudar? ¿Se dice que cubrirse con el antebrazo? Correcto, sí. Con el dorso del codo se aconseja por el hecho de que nuestras manos están en contacto permanente con todo nuestro entorno. Abrimos las perillas, saludamos a las personas, agarramos todo con las manos. Entonces, para evitar la transmisión de las partículas de saliva que nos caen en las manos, entonces se aconseja con el codo, para evitar precisamente eso, el contagio. Y una persona que estornuda, que tapa con las manos y le da la mano a otra persona, ¿puede contagiar? Y la otra persona tiene contacto, pues ¿se puede contagiar de esa forma? Las posibilidades de contagio son mínimas, porque realmente una característica que tiene el bacilo de tuberculosis es que tiene que ir directamente a lo más interno del pulmón. O sea, debe ser aspirado, vamos a decir, ¿verdad que sí? Por eso es que también llamamos a las personas que tengan afectado tuberculosis, que normalmente lo aíslan, le sacan el plato, la cuchara y todo eso, que no es necesario, porque el bacilo tiene que ir al pulmón y cuando separamos los utensilios de la casa, esto va vía digestiva al estómago y el jugo gástrico se encarga de él. Entonces, ¿cómo se debe tratar una persona, por ejemplo, que tiene tuberculosis? ¿Qué debe hacer un familiar para tratarlo, para atenderlo? Garantizar ¿Cómo se cubre? ¿Cómo se
Sí. Primero son medidas higiénicas, protegerse, la persona que esté afectada, protegerse para evitar, ya con una servilleta. Aconsejamos mejores servilletas que pañuelos, por el hecho de que los pañuelos lo vamos a guardar, no lo botamos, pero una servilleta que el paquete de 50 cuesta 15 pesos, tú puedes descartarla, quemarla perfectamente. Entonces esto va a evitar que se esparce el bacilo. Pero además también en la casa mantenerla bien ventilada para que haya una buena circulación de aire y no se concentren los bacilos que puedan escapar de esta protección y que entre la luz del sol, porque el bacilo de la tuberculosis es bien sensible a los rayos ultravioleta del sol. Con estas simples medidas ya se está evitando la transmisión de la enfermedad entre los contactos. Muy bien, de verdad que doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros y ojalá que el pueblo haya podido captar. Este es un tema muy amplio, obviamente se nos quedan cosas por tratar, pero la idea es que lo básico, la información básica la puedan manejar y saber cómo poder evitar esto de la tuberculosis. Vacunar a sus niños a temprano, antes de los 30 días, después de los 30 días de haber nacido, y luego obviamente las medidas precautorias con respecto a esto de mantener el sistema inmune en buenas condiciones, comer bien, usted hablando de una buena alimentación, no comer mucho, sino comer bien, que es importante, y también tratar de que en caso de que se presenten los síntomas, evitar que cuando estornudemos, cubrirnos la boca con esta parte, ¿no?, del antebrazo y el codo. Así que algunas recomendaciones, ¿no?, que puedan llegar al pueblo dominicano. Muchísimas gracias. Ustedes tenían algo ahí, ¿qué es esto? Es de la campaña, son los materiales de la campaña. Muy bien. Dirigida a los 5 públicos de la campaña y unos materiales entre camiseta muchas gracias, muchísimas gracias. Queremos darle las gracias por la invitación, que realmente entendemos que los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en educar a la población. Tenemos, por ejemplo, la encuesta que ustedes hicieron. Realmente queremos felicitarles, y realmente una manera efectiva de educar a la población y que entienda los síntomas de riesgo es a través de los medios de comunicación. Muchas gracias por su invitación. A las órdenes siempre, y ojalá que cuando más adelante ustedes puedan regresar al programa, tratemos el tema y podamos seguir orientando sobre esto, que la realidad es que eso es lo que necesitamos, orientación, mucha educación. Vámonos a la pausa, señores. Cuando regresemos, el doctor Wilfredo Mañón, espérese, que no me gusta, Wilfredo Ildefonso Mañón Rossi nos acompaña, así es que en unos segundos está con nosotros.